Buenos días, hermanos, bienvenidos a este segmento de Meditación y Befi, el que siembra cosecha. Qué bendición verles, gracias por la oportunidad que nos dan de entrar a sus hogares y poder traer estos segmentos, siempre, hermanos, con el deseo y el propósito que sea de bendición para su vida. Vamos a continuar en esta mañana con nuestro tema que iniciamos el día de ayer sobre las maravillas de Dios. Y qué bueno, hermanos, es para nosotros como cristianos recordar todas aquellas hazañas y proezas que nuestro Señor ha hecho. Bueno, hablábamos ayer que cuando mencionamos esta palabra maravilla de lo que Dios ha hecho, hablamos de algo sobrenatural. Y creemos firmemente por la fe que el Señor nos ha dado que nuestro Dios no es un Dios cualquiera, no es un Dios del montón, es un Dios todopoderoso. Unos atributos es ese, ¿no? Omnisciente, omnipotente, un Dios que hace maravillas, y la Biblia sí lo deja escrito y lo deja para nosotros, y poder nosotros también recordar qué tipo de Dios es el que servimos, adoramos y en el cual hemos confiado. Y gracias a Dios porque su palabra nos repite en muchas ocasiones quién es ese Dios. Y nuestra cita que hemos usado para ello es ahí en Salmo 77, versículo 14. Dice: Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, hermanos. Y este salmo nos hace recordar esa maravillosa forma en que podemos recordar a nuestro Dios como un Dios que hace maravillas. Y el día de ayer hablábamos sobre estas maravillas que hizo en el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, ¿no? Todas las plagas, la forma en que salieron, y varias veces en el Antiguo Testamento queda marcado, no solamente para la generación que lo vivió en primera persona, sino también para las otras generaciones que iban a continuar, que ellos pudieran también recordar y que eso se pasara, para que ese Dios de maravillas siguiera vigente. Y hoy, hermanos, vamos a ver otro episodio en la Biblia donde también se hizo una maravilla, pero aquí vamos a ver que hubo una condicionante. Y vamos a irnos a Josué capítulo 3, por favor. Vamos a ver esta historia y vamos a notar algo interesante, hermanos, que esperemos que nos pueda ayudar para seguir viendo ese Dios de maravillas. En Josué capítulo 3, vamos a leer del 1 al 5. Josué 3, del 1 al 5, dice: Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel, partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento, mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay distancia como de 2000 codos, no acercaréis a ella. Y José dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros, hermanos. Y vemos esta historia de otra vez el pueblo preparándose ya, ahora sí, para llegar a esa ciudad prometida. Pero antes tenían que conquistar esa ciudad de Jericó. Y vemos que también había que pasar el Jordán antes de llegar a la ciudad. Y esta palabra clave, hermanos, para ver maravillas de Dios, sí, iba a ser una hazaña también que todo el pueblo pasara. Ahora era un río, pero no por eso era menos importante. Pero la palabra clave que Josué le dice al pueblo: santificaos. No dijo, bueno, vamos a solamente a prepararnos, tal vez en la logística, o prepararnos en armamento, o prepararnos cada uno en sus familias. No, esta palabra, no, santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Primero Josué da esta palabra clave, santificaos, porque a veces queremos ver maravillas, pero no recordamos que también otro atributo de nuestro Dios es que Él es santo, 3 veces santo. El único atributo que se repite 3 veces de forma constante, ¿no? Santo, santo, santo. Y ese Dios santo, para que pueda actuar haciendo maravillas, pide también de nosotros, y ese atributo lo comparte y lo pone en nuestras vidas, es eso, santificación. La Biblia nos exhorta a vivir constantemente en santificación. Sed santos porque yo soy santo, y la enseñanza es en toda vuestra manera de vivir. Entonces José primero le dice al pueblo, antes que otra cosa, antes de que estén pensando cómo le vamos a hacer, o los preparativos, o antes de que dé las indicaciones de cuál va a ser la forma de cómo pasemos el Jordán, primero les da a entender que hay que santificaros. Y luego la siguiente palabra dice, lo da por un hecho. No dice, bueno, vamos a santificarnos porque tal vez nuestro Dios quiera acordarse de nosotros y hacer maravillas. No, dice, porque el día de mañana, ¿verdad?, Jehová hará
maravillas. Lo da por hecho, hermanos. Qué importante es tener a un líder, así como Josué, que conozca a su Dios y que anime a otros para que esas maravillas se cumplan. Muchas veces, hermanos, hoy en día, como hablábamos también el día de ayer con las plagas, ¿por qué ya no vemos esa clase de maravillas? Porque muchas veces nos falta esa fe. Y en este caso de hoy quiero agregarle esta parte importante, la santificación. Cómo nosotros al llevar vidas, deberíamos llevar todos vidas santificadas a Dios. A veces esos milagros o esas maravillas pudieran llegar, hermanos, pero qué importante es vivir constantemente en esa santificación. El pueblo de antemano, ¿verdad? Ellos cruzaron, ellos vieron ese río dividirse y pasaron a la otra orilla. Ahí en el versículo 15 dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían bien lejos de la ciudad de Adán, que está en el lado de Zeratán, y los que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Y veamos cómo pasa, hermanos. Pero esa maravilla se logró gracias a que el pueblo primeramente entendió quién era ese Dios. A veces queremos hacer menos a Dios, ¿no? Con estos prenombres de, pues que es que mi Diosito o mi Dios pequeño. No, más es un Dios grande y poderoso. Y que esté en nosotros, hermanos, pensar. Yo no sé por qué situación está pasando, qué circunstancia, qué río Jordán tenga que pasar en su vida o qué cosas vendrán en el futuro, pero algo es cierto, hermanos, Dios aún quiere hacer maravillas con nosotros en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, pero es importante, hermanos, que el cristiano recuerde que nunca se nos olvide que es importante vivir en santificación. El pueblo de Israel lo entendió, Josué lo entendió, fueron esa generación que era otra, porque recuerden que aquellos que no creyeron que se podía conquistar ya habían muerto en el desierto después de 40 años, solamente quedaba Josué y Caleb de aquellos espías que habían ido a ver la tierra, y esta nueva generación era importante recordarles nuevamente que Dios aún hace maravillas. Esperando, hermanos, que este video sea de bendición para su vida. Si así, compártelo a alguien más. Y estaremos aquí el día de mañana para más segmentos de Meditación y Befi, el que siembra cosecha. Que Dios los bendiga.